Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Pentecostal de Chile, de Tomé, y también saludo cariñosamente a todos los hermanos y hermanas que nos están observando y están pendientes domingo tras domingo en los servicios que realizamos vía online. Para mí, como hermano en Cristo, es un privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor, especialmente cuando son temas que tienen que ver con nuestra experiencia personal. ¿Cuántas veces usted ha pasado por instancias donde su fe se ha visto titubeando, su fe se ha visto débil, donde pasamos por circunstancias adversas, difíciles, y nos preguntamos muchas cosas y nos confundimos? Quizás sea hoy el, este episodio que usted esté viviendo. Usted que me está escuchando, quizás hoy está viviendo una experiencia difícil, una experiencia donde no entiende lo que Dios está haciendo en su vida y quizás se pregunta cuántas veces o quizás se hace preguntas que tienen que ver con la falta de fe. Hoy quiero compartir con ustedes una parte de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 11, para que usted lo pueda buscar y leer junto conmigo. Este capítulo comienza narrando la historia de Juan el Bautista en un episodio donde él se encuentra en la cárcel, preso injustamente, viviendo situaciones muy conflictivas y difíciles, que quizás se igualan a la que hoy día usted esté viviendo. Mateos capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veéis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó a Jesús a decirle de Juan a la gente: ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Maravilloso párrafo de la palabra del Señor que nos narra la historia de un hombre que Jesucristo declara diciendo que como él, nacido de mujer, no hay y no va a haber en esta tierra. Un hombre con cualidades maravillosas que cumplió el propósito de Dios en su vida, anunciado en el Antiguo Testamento como la voz que clama en el desierto y el que prepararía y preparó el camino del Señor, el ministerio del Mesías. Rodeado Juan de una situación totalmente injusta, dolorosa, como es estar en la cárcel, eh, comenzó a dudar si Jesús era el Mesías. Juan el Bautista es el mismo que bautiza a Jesús, cuando comienza su ministerio. Juan el Bautista es el que declara diciendo que Jesús era el Cordero de Dios, el Hijo del Dios viviente, de quien él mismo decía: no soy digno de desatar el calzado de sus pies.
Este mismo Juan que alza su voz predicando y anunciando la venida del Mesías, este mismo hombre hoy se ve rodeado de dudas, rodeado de situación, enfrentando las mismas situaciones que usted y yo vivimos. Un hombre como usted y yo, viviendo una situación difícil de enfrentar. Quizá usted hoy día esté en las mismas circunstancias, pasando un proceso difícil de entender. ¿Cuántas veces vivimos situaciones que no entendemos lo que Dios está haciendo, pero sí confiamos en el Señor? Pero aún así nuestra fe se ve un poco débil, languidece, se ve flaquear. Y es ahí donde en esta tarde la palabra del Señor te anima, hermano, hermana. Jesús se da cuenta de que quien manda a estos hombres es Juan el Bautista, un gran hombre de Dios. Y le dice a estos discípulos de Juan el Bautista que le digan a Juan que lo que ellos están viendo, lo que ellos han podido palpar, y que es lo que tenía que hacer el Mesías, lo que estaba anunciado incluso por profetas del Antiguo Testamento, diciendo de Jesús que él iba a predicar, a sanar, a reprender demonios, a echar fuera demonios, y además iba a hacer milagros. Y Jesús le dice que estas cosas anuncien a Juan el Bautista, que Jesús está cumpliendo el ministerio al cual estaba llamado, y que con sus hechos daban testimonio de que Jesús era el Mesías, y que se fortaleciera la fe de Juan el Bautista. Y además de eso, Jesús empieza a, en vez de menoscabar, en vez de quizás de resaltar esta acción de falta de fe de Juan el Bautista, comienza Jesús a resaltar lo grande que había y que estaba haciendo este hombre como el mensajero de Dios, como un profeta que como él no, dice que como él no hay nacido de mujer. Por lo tanto, para Juan era necesario fortalecer la fe bajo el conocimiento de que Jesús sí era el Mesías. Quizás a lo mejor Juan pensaba diciendo, si el Mesías iba a libertar a los cautivos, que eso es lo que se había anunciado, él se encontraba cautivo en la cárcel y el Mesías no lo venía a libertar. Quizás era lo que Juan estaba viviendo, lo mismo que usted y yo en algún momento de la vida llegamos a pensar, si Jesús sana, ¿por qué no cura mis enfermedades? Si el Señor Jesucristo llevó consigo todas nuestras enfermedades, ¿por qué no me cura? ¿O por qué tengo que vivir esta experiencia? Si he buscado a Dios, le he servido, he tratado de ser lo mejor, ¿por qué estoy viviendo esto? Son las cosas que Juan le estaba pasando quizás en ese momento, que tuvo esta acción de ir a ratificar si Jesucristo verdaderamente era el Mesías prometido. Quizás hoy usted necesita una palabra para que se sienta usted fortalecido, fortalecida con respecto a si Jesús está contigo, con usted en esta hora, en este momento de dolor, de injusticia, donde está viendo sufrir a sus seres queridos y usted orando y clamando y pidiendo a Dios intervención y Dios no interviene. Esa misma experiencia está rodeando esta historia de Juan el Bautista. Todos los cristianos en algún momento tambalean, en algún momento su fe se ve débil, y sobre todo en las circunstancias adversas de la vida. Por eso, mis hermanos, hermanas, usted amigo que está oyendo, muchas veces nuestra fe no es tan fuerte como nosotros quisiéramos. Los temores,
Las dudas pueden hacernos tambalear. Pueden hacernos incluso decir muchas cosas, preguntándonos, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué se ha ido tan lejos y no lo siento? ¿Por qué si Dios es amor permite tanto dolor? ¿Por qué si yo le amo y la palabra dice que todo me ayuda bien? Todos en algún momento nos vemos rodeados de estas situaciones. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo siempre he estado ahí firme, siempre he estado en el monte. No, en algún momento de nuestra vida nos hemos visto rodeados en el lodo, nos hemos visto rodeados en circunstancias donde hemos dudado, flaquear. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero Jesús no descalifica a Juan el Bautista. No hace lo que nosotros hacemos como personas que cuando vemos algo que no está bien, a veces reaccionamos de una manera en que no es la correcta. Y Jesús nos enseña una vez más cómo debemos enfrentar cuando alguien de nuestros hermanos, dice mis hermanas, se enfrentan a estas situaciones de vida. Jesús empieza a manifestar las cualidades de Juan y nos muestra que en esos momentos más oscuros de la duda, Él puede hablar a tu vida y decirte hoy que el Señor Jesucristo dice que da vista a los ciegos, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y los pobres, a los pobres es anunciado el Evangelio. Ese Mesías es el que está con nosotros y está entre nosotros. Y si usted en esta hora le deja obrar en su corazón, va a manifestarse en esta hora con consuelo, con fortaleza, porque quizás hoy no va a recibir una respuesta, quizás hoy día no vas a sanar, quizás hoy día no vas a escuchar lo que tanto anhelas escuchar, pero sí, hoy día puedes recibir en tu corazón el consuelo de parte del Señor, porque una de las cualidades de Dios es que Dios es consolador. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en cada uno de nuestras vidas y experiencias que estamos viviendo. Bienaventurado, dijo Jesucristo, que aquellos que creen, independiente que esté pasando lo que esté pasando en su vida, teniendo claro y dejando en evidencia que Dios se glorifique, que Dios sea Dios, que aunque yo quiera escuchar una respuesta y no la escucho, Dios sigue siendo Dios, que aunque no haya sanidad, Dios sigue siendo glorificado, que aunque no haya libertad, Dios sigue teniendo el control. Es lo que Juan anhelaba quizás. Humanamente él pensaba que el Mesías iba a cumplir esto literalmente como muchos de los que en ese tiempo estaban, que el Mesías iba a ser el libertador físicamente de la opresión de Roma, pero Jesucristo no vino a libertarte de esta carnalidad, de esta vida terrenal, sino que te vino a libertar para darte esa vida, para darte libertad sobre el pecado y entender que las cosas que Él hace tienen un propósito mayor del que nosotros podemos entender hoy. Quiero finalizar, mis queridos hermanos y hermanas, diciendo que los planes que Dios tiene son mucho mejor que los planes que nosotros podemos llevar a cabo o pensar en lo que está pasando en nuestra vida. El Señor Jesucristo tiene propósitos de bien y de paz para con nosotros. Cuando no entendemos lo que está haciendo Dios, tenemos que mirar la cruz, que es el símbolo
de lo que muchas veces ninguno de nosotros puede entender. Él te ama y por amor, dice la palabra del Señor, envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos creer y tener vida eterna. Él te ama, nos ama, y el propósito que tiene para tu vida es de fe, es de bien. Quizás hoy te encuentras en la misma situación que Juan el Bautista. Eres un gran hombre de Dios, una mujer de Dios que has dado tu vida por el servicio a Dios, pero a lo mejor hoy día te sientes con dudas. Estás viviendo a lo mejor alguna situación que te tiene menoscabado espiritualmente, pero así date cuenta como Juan, un hombre como él, dice la Biblia, como dijo Jesucristo, como él no había y titubeó, pero Jesucristo respondió, no menoscabando, no tirándote tierra, no dejándote solo, sino respondiendo y exaltando y levantando tu testimonio. Sé fiel al Señor, fortalécete hoy día, en estos momentos más difíciles, fortalécete. Ten respuesta hoy día, esa respuesta segura que se encuentra como una promesa, que Dios está contigo. Y aunque, como dice un cántico, aunque muchas veces no puedas entender, Dios sabe lo que hace. Dios te bendiga en esta hora y espero en Dios que Dios siga guiando tu vida. Un abrazo. Dios te bendiga muchísimo, hermano, hermana.